advertencia, en este video hay más de un spoiler, así que primero lean la novela y luego visítanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, somos Libres Libros y un capítulo más. En esta ocasión, un libro de un autor alemán, El lector, de Bernhard Schlink. Este es un libro, la verdad que lo leí hace 2 años y me voló la cabeza. Habrá que decir que es un libro sobre la posguerra en Alemania de un autor que es justo eso, ¿no? Él nace creo que en el 43. 44, se tenía un año cuando termina todo, y entonces es un alemán de posguerra escribiendo sobre la posguerra, que la complejidad que eso trae, ¿no? O sea, ser hijo de la generación nazi y al mismo tiempo en un periodo donde se busca borrar la tradición nazi, obviamente, pero además, digamos que en términos psicológicos eso es complejo, ¿no? O sea, cómo rechazar a tus padres e invocar algo nuevo tocando lo que fue el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y creo que en esta novela Bernhard logra trabajar muchos estos temas, ¿no? El perdón, la memoria, la ética, este cruce generacional, todo esto está detrás de esta novela, a partir de una historia bella, muy erótica, que es el romance de un joven de 15 años, recién en la posguerra, con una señora de 36 años, ¿no? Entonces, el joven le da hepatitis, colapsa en la calle, esta señora lo ayuda, y a partir de ahí van a empezar a tener una relación que se va a volver una relación sexual y de lectura. Y medio tóxica en algunos puntos, sí. ¿no? También no hay que negarlo, ¿no? Toda la relación de amor, vaya, ahí salió mi chavorruqués y el machismo ancestral. Pero las relaciones de amor muchas veces tienen algo tóxico, ¿no? Si no hay veneno, no. Y entonces en eso empieza con un ritual muy bonito que yo quiero recomendar a nuestra audiencia, ¿no? Ellos se ven, se bañan, leen y tienen sexo. Entonces, tienen sexo y leen luego. Se bañan, tienen sexo y leen. Sí. Entonces, ese es el orden indicado. Pero ustedes pueden fantasear, combinarlo, cambiando, ¿no? Aventúrense. Lo importante es nunca dejar el sexo fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, este contacto de un adolescente con una señora va a dejar fuertes marcas tanto en él como en ella, ¿no? Y van a encontrarse en 3 tiempos distintos, ¿no? Entonces, digamos que parece una historia muy bien contada, erótica, sobre la posguerra en Alemania, hasta que se convierte en un problema, porque resulta que esta señora, Hannah. Fue guardia nazi en un campo de concentración. Y entonces, tiempo después, él ya estudia en Berlín, en la universidad, va a ser un abogado prominente, derecho, ¿no? El futuro a sus manos, en una Alemania que crece, que progresa, que se está convirtiendo en potencia mundial otra vez. Y en eso, en una práctica de la universidad, ve que están juzgando a ella de crímenes de lesa humanidad, ¿no? De crímenes dentro del nazismo. Y entonces, hasta a partir de esto se vuelve un debate interno sobre qué debe hacer el autor, sobre qué debe hacer ella, qué hace ella, sobre la ley, sobre la ética y sobre los crímenes del pasado y sobre una generación. Sí, sobre una generación juzgando a otra. Una generación juzgando a otra. Porque hay algo de víctima también en Hannah. No sé si decirlo, pero obviamente viene de la pobreza, viene de la clase trabajadora, y es analfabeta. Ella es rumana. Padrino, fíjese que yo tenía esa duda de si valía la pena decir eso, no sé si sea un spoiler. Un poco lo debatía con Serma, porque le decía, oye, ¿sabes qué? Este libro está buenísimo, pero... Y le empecé a contar, va de esto y esto y esto, pero entonces pasa
este quiebre, ¿no? O sea, yo ya le había dicho, sospecho sí, que sí me es habías analfabeta, ¿no? Porque me parece que eso queda muy encubierto. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, uno acaba, no sé si el spoiler acaba revelando, pero la realidad es que, digo, más allá del spoiler, la obra me parece magnífica, ¿no? Y digo, Selma siempre me dice, a mí no te preocupes, cuéntame los spoilers, porque como ella está formada en el teatro, está acostumbrada a siempre conocer cuál va a ser el desenlace, incluso vivirlo a cada rato, ¿no? Y de todos modos tener que disfrutarlo, ¿no? Claro. Pero, híjole, no sé ya hasta qué punto y eso es, pero no sé hasta qué punto el spoiler lastime bueno, al pues, lector. Seguro Javib nos puede ayudar con una alerta de spoilers. Sí. Pero de eso va esta novela, ¿no? Yo sin más dejo a estos señorones que comenten esta obra. Y bueno, adelante. Debo admitir que no conocía ni al autor ni a la obra. Fue otra vez una grata sorpresa. Le agradezco al padrino Aldo que nos haya compartido este texto, el lector. Y sí, efectivamente, yo le decía hace rato, cuando yo empecé a leer el texto, que también es un texto breve, no es muy extenso, 170 páginas en el Kindle más o menos, y empieza a narrar que este jovencito Michael Berg de 15 años se encuentra con Hannah, comienzan a tener sus encuentros. Cuando él va a agradecerle que lo ayudó, le lleva unas flores y a partir de ahí comienza a tener encuentros y él va a su casa y bueno, lo que ya comentaste se bañan, leen, hacen el amor y esta historia y lo cuenta muy rápido. De repente vas a menos de la mitad del libro y ya esa fue la impresión que me dio. Yo dije, ¿de qué puede tratar esto? Si ya me dijo que es un joven de 15, su amante de 36, hacen el amor, se duchan y leen. A los 15 años, ¿qué más puedes pedir? Entonces yo decía, como que la novela está interesante, pero ¿a dónde nos va a llevar? Y da un giro cuando crece y cuando se encuentra a Hannah siendo juzgada como pues ella era guardia, ¿no? de un campo de concentración, y las acusan de haber dejado encerrada a la gente cuando llegó el bombardeo de los aliados, y en fin, como si ella hubiese tenido la responsabilidad para liberar o no a estas personas. Entonces, él no se pierde el juicio, obviamente, por esa relación que tuvo y por la intriga que le genera que Hannah va aceptando toda la culpabilidad. Y es ahí donde, pues el spoiler que ya dijo el padrino, donde él se da cuenta que este personaje, que esta Hannah, pues no sabe leer ni escribir, ¿no? No, ya sabía. Ya sabía, pero él tenía guardado el secreto, ¿no? Él se da cuenta cuando le leía, ¿no? Y que cuando se van sí tienes razón, pero cuando se van a una excursión campo, ¿no? Y que él le deja una nota, ¿no? Él empieza como en ese sentido más bien empieza como a acomodar los elementos para tratar de entender al personaje, porque ella acepta una culpa, una responsabilidad que no pudo haber sido suya. Y que es muy grande, obviamente, ¿no? Que es la de dejar morir a las personas en el campo. Y este personaje, este muchacho, no sé si por amor, por el recuerdo que le generó estar con ella cuando él era adolescente, pero trata de ayudarla, ¿no? O sea, sí la ayuda al final, sí se conmueve de esa situación. Y eso es muy interesante porque ahí es donde el libro, me parece, el autor pone de manifiesto estos temas de la ética, de la moral, del deber ser. En la charla que tiene con su padre, que me parece fenomenal en el libro, porque además los papás del personaje son como muy... O sea, no están muy presentes en todo el desarrollo del libro. Incluso cuando él narra que de jovencito se iba con Hannah, sus papás como que no le ponían muchas trabas, es decir, una relación no tan cercana. O sea, como que después de una guerra dices, pues, ¿qué le puede pasar? ¿No? Claro. Y aunque es breve y él lo reconoce en esa charla con su papá, que el papá era filósofo, le da una lección, ¿no? Una gran lección y lo anima finalmente a intervenir, porque él dudaba si hablar con el juez y explicarle la situación de Hannah, que ella iba aceptando cosas que él obviamente sabía que ella no pudo haber hecho, ¿no? Por la situación de que no sabía leer y escribir. Y entonces, en esa parte, a mí me sorprendió mucho el giro que da la obra, porque ya te lleva a unos debates filosóficos, de moral, históricos, de historia, muy interesantes, ¿no? Porque uno comienza entonces a entender a este jovencito y también a personajes como Hannah, y te empiezas a imaginar, y entonces te das cuenta que en el nazismo y en estos procesos,
no todos fueron estos los dirigentes, la gente que ordenaba la muerte, no todo, o sea, hubo mucha gente que por necesidad o por ignorancia trabajó en ello, y que también mucha gente que se cayó, no digamos, en esta generación, los papás del personaje, que son estos alemanes que de alguna manera pues callaron y no sé si sostuvieron o no, pero de alguna manera no hicieron gran cosa por la cuestión del nazismo, ni durante el nazismo ni después, ¿no? Tampoco hubo esa autocrítica, y entonces este jovencito cuando cuando ya crece y te pone ese elemento, ese escenario, te vuela. A mí se me hizo impactante, ¿no? Porque son unos debates muy interesantes, y entonces ya puedes pensar en todas estas personas que no eran los grandes jefes de la Gestapo ni los grandes jefes de los nazis, sino en la gente de a pie que por una u otra razón participó de la guerra, de las desgracias y de lo terrible que fue ese suceso para la gente que le tocó vivir, la persecución y los campos, ¿no? Y ella como una guardiana de un campo de concentración, o sea, ni siquiera tenía ella una decisión más allá en el ejército, en algo más de la política. Y me parece también que el personaje de Hannah es una víctima de las circunstancias, ¿no? En ese sentido. Sí, yo estaría de acuerdo con esa parte. Sí, a mí igual. Gracias, padrino. Qué gran libro. La verdad es que yo dije, este libro extraño que nos recomendó. Padrino, otra vez. Otra chingadera, pero no, ya desde la otra vez dije que no, padrino. No, yo estaba, o sea, también me parece extraño el libro, ¿no? Y yo creo que siempre tiene sus bondades entrar a un libro sin conocer qué es lo que vas a enfrentar. Empieza apareciendo una novela un tanto un corte erótico, ¿no? O sea, donde te habla de cómo la ve la primera vez, o sea, como que medio la espía, que se está poniendo las medias, y la descripción que te hace cómo ve su carne blanca y esto, la forma en la que se mueve. Dices, órale, qué fuerte es esto, logra, ¿no? Sí yo logra, dije, mi padrino nos recomendó una novela cochina, ya se había tardado. Pero entonces empieza se empieza a desenvolver esta historia, y wow, es de verdad increíble, ¿no? O sea, me parece que el argumento, hay un momento en el que ella dice, ella se rehúsa, es demasiado fuerte, o sea, me parece excesivamente fuerte, porque qué lejos estamos ya del analfabetismo, ¿no? Yo personalmente creo que no conozco a nadie que no sepa leer y escribir, ¿no? Y yo creo que prácticamente, o sea, existe esa gente, pero yo no la conozco, ¿no? Y ¿qué digo? Desgraciadamente hoy sabemos leer y escribir, pero somos otro tipo de analfabetas, ¿no? La gran mayoría. Aparte funcionales. Pero esta vergüenza, ¿no? O sea, esto que ella percibe que le duele tanto, o sea, y que es capaz de comerse 18 años en la cárcel antes que decir que no sabe leer y escribir, y que por lo tanto ya no pudo haber sido, porque en lo que ella finca la responsabilidad es que ella escribió el informe, ¿no? Incluso yo decía, pues alguna de estas desgraciadas sabía por dónde pegarle, pero no, en realidad no sé, o sea, no, si alguna de ellas tuvo que haber sabido, sí, claro, que ella estaba muy avergonzada de no saber leer y escribir, y por lo tanto dijo, vamos a pegarle por aquí, y se ponen todas de acuerdo para echarle a ella toda la culpa, ¿no? Pero hay un punto donde ella se resiste, ¿no? A decir cuál es el problema que a ella la exculparía. Pero dice un argumento que a mí me parece súper importante, y vuelvo al punto de lo que había dicho con el libro de Julius Fuchsik, ¿no? Y creo que con esto cerramos muy bien este proceso, esta trilogía del fascismo, ¿no? Antes, durante y después. Cuando y vuelvo al punto de cómo o sea, cómo el fascismo y el nazismo no pueden ser sistemas, no pueden ser una posibilidad, porque están fundados en que todos se tienen que cuidar de todos. No podemos vivir en una sociedad donde todos seamos policías de todos y todos tengamos miedo del otro, ¿no? Y ella lo que dice es, ¿qué querían que hiciera? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Le dice al juez, y al juez lo calla la primera vez, no sabe qué decir, porque además esos jueces también participaron, que no se hagan. Karajan, ¿no? Todo alemán. Y además él lo dice, todo el sistema judicial hoy está fundado en gente que fueron nazis,
¿no? Y cuando ella le dice, ¿qué querían que hiciera? Si a nosotras nos dijeron que nuestra labor era cuidar que esas mujeres no se fugaran, y yo les iba a abrir la puerta, dice, usted tenía miedo de que se le echaran encima, ella ni siquiera concibe esa posibilidad de que estas mujeres se les fueran a ir encima. Ella simplemente dice, yo tenía una orden. ¿Qué quiere decir? Que cuando regresaran, que porque además todos los pinches nazis se largan y las dejan a ellas solas. Cuando estos desgraciados regresaran, si es que triunfaban, que ya había dicho Fuchik, no van a triunfar. Pero si triunfan, ¿qué va a pasar? Cuando vengan y me digan, ¿dónde están todas esas presas que tú tenías que cuidar? Eran tu responsabilidad, ¿no? Tener adentro. Ajá. Y finalmente, esas presas, pues van a ser testigos, ¿no? Solo sobreviven 2. Y ella, puta, qué fuerte, le deja todo su dinero a una de las que sobrevive, ¿no? Sí. Y ella dice, ¿qué querían que hiciera? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pues sí, porque cuando estos desgraciados, toda esta bola de perros nazis volvieran, a ella le iban a matar por haberlas dejado. Por no seguir las instrucciones. Por no seguir las instrucciones. Órdenes, no dejar salir a las presas. Insisto, un sistema policíaco de ese estilo no puede ser una sociedad. Por eso tiende esa parte con esta de Hannah Arendt, ¿no? Sí, ¿no? Y que te dice que cuando ya por fin aprende a leer, lee todos estos testimonios. Sobre los campos de exterminio. Elie Wiesel, que yo creo que es un libro que hay que leer, La noche de Elie Wiesel. Es un libro que ojalá los israelíes de hoy leyeran ese libro y se dieran cuenta de los desgraciados que son, ¿no? Pero y ahí viene el punto, el meollo, y creo que ya me extendí mucho en mi participación, pero creo que ya no, después de esto no voy a tener nada más que decir. El protagonista tiene la duda de si es su obligación moral ir y decirle al juez, esto no puede ser posible porque ella es analfabeta. Y no lo hace porque yo creo que aquí queda bien claro que esa es la diferencia entre los nazis y los seres humanos. Tú no te puedes meter con la libertad de las personas de ser quienes ellos decidieron ser. Y si ella está decidiendo tragarse 18 años de cárcel antes que aceptar que es analfabeta, su primera obligación es respetar eso. Que eso es algo que los pinches nazis no podían hacer. Y esa es la gran diferencia. Eso es brillante. Para mí ese es el punto. Eso es brillante y yo no había llegado a esa conclusión. Nada más que decir. Me parece que hay además algo bien bello, que es la parte, es el lector, ¿no? O sea, los libros acompañan este proceso, ¿no? Y también para ella pesa mucho este analfabetismo, pero los libros van dándole algo. Claro. Y al final aprende por medio de audios de otra vez de su amor, de su amante adolescente que tuvo, y va a intentar perdonarse y encontrar un camino, ¿no? Y que va a ser un final también bien fuerte, el de la novela, ¿no? Demasiado. Pero entonces los libros acompañan todo este proceso, ¿no? Pero a ella le faltó algo, ¿no? Que creo que eso es lo fuerte, y cuando usted me dijo yo odié al protagonista, lo entendí, pero también lo entiendo a él. O sea, le faltó que él nunca le escribió. Sí, él le mandaba los audios, ¿no? Habrá que decir aquí a las personas que no han leído el libro que cuando ella está presa, él empieza a enviarle audios de libros que él piensa que le van a gustar a Hannah, ¿no? Recordando la época en la que estaban juntos. Y es muy interesante, y también a mí se me hizo muy tierno, no sé expresarlo así. Hannah aprende a leer siguiendo los audios de Michael, porque va a la biblioteca de la prisión, saca el libro que él está, que le grabó, y lo va siguiendo palabra por palabra. Y cuando aprende a escribir, y se le descomponía su grabadora por y eso. Y tenían que mandarla a arreglar. Entonces, y la directora del penal. Por eso la directora se da cuenta que es lo que ella hace, ¿no? Y además, que cuando aprende a escribir, lo primero que hace es agradecerle, o sea, enviar la carta de agradecimiento a Michael, que le decía chiquillo, ¿no? En ese sentido. Sí, no y que esa parte que él, por ejemplo, es muy interesante también. Sí, es muy fuerte. Que él nunca le escribe. O sea, él le manda los audios y al final,
pues va por ella y demás, pero nunca la escribe. Y esa parte también es como dolorosa, porque era su único vínculo, y se lo dice la directora del penal. La única relación que ella tiene con el mundo exterior es con usted, que le manda estos audios. Nadie la visita, ¿no? Y obviamente cuando Hannah preguntaba si había algo para ella, esperaba una carta. Siempre recibía los audios constantemente los audios de este joven, pero no recibía lo que ella esperaba, que era una carta de este vato. Y entonces, sí, al final, cuando llegas a la parte final de la novela y descubres cómo termina ella, es muy impactante, ¿no? Porque sí es triste. En el fondo sí es un final triste, ¿no? O sea, ¿no? Y finalmente ella, como una víctima que fue arrastrando todo ese dolor y no tuvo eso que dice, pero algo que esperaba, que era muy sencillo, una carta de puño y letra de Michael. Y es que hay en lo que los amantes y los amores, hay una complicidad y un mundo en sus lecturas compartidas, ¿no? O sea, me parece que compartir libros con alguien que quieres, con alguien que amas, es profundo, es muy poderoso en términos eróticos y de amor y de cariño y de admiración, de respeto. Que alguien lea algo porque tú se lo dijiste, hombre, qué especial, ¿no? O que alguien te diga, este libro me acordé de ti. Son como esos piropos que se sueltan pocas veces en la vida. Y entonces me parece que también ahí hay una bandera a los libros y a la lectura bastante linda, porque además nos dedicamos a eso, ¿no? En este programa. Y tanta gente que sabe leer y desperdicia la vida en estupideces. También. Por último, tal vez por último... pendejados, como a Zunzunegui, por ejemplo. Krause. Martín Moreno, Enrique Krause. Y tal vez hay que decir esto, que hay una versión cinematográfica muy buena, con además la gente de nuestra edad, con Kate Winslet, ¿no? Que para los más chavos pues es Rose de Titanic, pero me parece que para nosotros es por eso mismo, ¿no? O sea, como que sí, claro. Me parece que para nuestra generación ella es objetivamente atractiva, ¿no? Porque no puedes haber crecido en esa época y sin no considerar que ella es un sex symbol, ¿no? Y además bellísima, gran actriz, me parece que notas un buen actor, una buena actriz cuando aceptan retos como hacer el lector, ¿no? O sea, ella estando en el mainstream pudo tal vez ni siquiera buscar algo tan retador como el lector, ¿no? Que además implica erotismo cargado, implica parecer vieja, ¿no? En determinado momento, y lo hace muy bien. Que es un papel de una mujer madura. De una mujer madura y de una actriz que quiere un reto. Entonces, creo que la película es buena, ¿no? Es buena. Yo hice coraje con la película, pero por la historia misma, no por la película. Pero la novela es, o sea, entiendes la profundidad de la historia como nada, ¿no? Así que yo les recomiendo que se bañen, que tengan sexo, que lean y que después vean la peli, ¿no? En el orden que quieran, pero está fenomenal, pero primero lean la novela y luego vean la película. Sí, yo creo que les va a dar muchísima amplitud, ¿no? Bueno, ¿y dónde dejó ver este video, padrino? Porque ¿en qué punto ves el video? Sí. Pero en fin, un gusto como siempre, compartir, suscribirse si les gustó, y nada, que sea un 2026 muy bueno para todos. Yes.